Hola compa, hoy quería compartir con vosotros una publicación que he visto en estos días en Facebook y me ha parecido una noticia brutal. Y es que yo creo que este es uno de los datos más potentes que yo he encontrado a la hora de cuestionar el orden en el que estamos, en el orden capitalista, ¿no? Aquí tenéis la imagen, ¿vale? Aquí por un lado vemos uniformes de prisión y por otro un uniforme pues de cualquier universitario, ¿vale? Y dice arriba, desde 1980, California ha construido 22 prisiones y tan solo una universidad. Es decir, desde el año 1980 se han construido 22 veces más prisiones que universidades. Esto nos tiene que decir algo tan relevante como el funcionamiento del capitalismo. Lo que está generando este sistema es más prisioneros que gente graduada. Y esto debería hacer saltar todas las alarmas, porque el problema que tenemos con Estados Unidos es que Hollywood nos lo ha pintado súper bien. Esos taxis amarillos, esos rascacielos enormes, el sueño americano, parece que ir allí y todo el mundo va a tener oportunidades, pero nada más lejos de la realidad, porque aquí tengo varios datos que desmienten todos estos mitos sobre este país, ¿no? Además, un país construido en base a la explotación y al asesinato y al sometimiento de otras personas en otras partes del mundo, ¿no? Pero ahí está el problema, es que el capitalismo no proporciona las condiciones materiales para que una persona pueda desarrollarse. Es decir, una persona debería tener asegurada su vivienda, su comida, agua, electricidad, en fin, poder llegar a fin de mes de forma segura. Pues bien, esto dentro del sistema capitalista no todo el mundo lo consigue, sino un fragmento de la sociedad, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que cuando la mayoría o una gran mayoría no consigue alcanzar esas condiciones materiales necesarias para cualquier ser humano, ahí es donde surge la violencia, el conflicto y la delincuencia. Vienen de ahí, es decir, la desigualdad es la que genera los prisioneros. No es que el ser humano ya de por sí quiera robar y ya está. Es el entorno el que genera esas circunstancias para que se genere esa cultura de la delincuencia. Y claro, la pregunta es cómo un país tan rico, se supone que es Estados Unidos, abre más prisiones que universidades. Pues bien, no es tan rico como parece, porque es solo un grupo privilegiado que controla esa riqueza. De hecho, en Estados Unidos hay 40 millones de personas que viven debajo de la línea oficial de pobreza. Por lo tanto, rico, pero ¿para quién? ¿Para quién van todos esos beneficios? Os digo más. Estados Unidos, os leo la noticia, tenía la mayor mortalidad infantil en el mundo desarrollado. La expectativa de vida de sus ciudadanos era menor y menos saludable que en otras democracias ricas. Y también que su pobreza y desigualdad estaban entre las peores de los clubes de países ricos OCDE. Y su tasa de encarcelamiento entre las mayores del mundo. Es decir, el razonamiento es muy simple. ¿De qué te vale tener uno de los PIB más altos del mundo si después tienes 40 millones de pobres en tu país y eres uno de los países con las tasas de encarcelamiento más altas del mundo? ¿De qué te vale tener uno de los PIB más altos del mundo si después tienes un país lleno de pobres y lleno de prisioneros? Pues eso es el capitalismo, ni más ni menos. El capitalismo se basa en la acaparación de los medios de producción por parte de un grupo privilegiado, los que tienen dinero, los que tienen el poder para acaparar esos medios de producción, y dejar de lado a otro grupo mayoritario de personas que no pueden acceder a esos medios de producción y poder autodesarrollarse. Un dato clave que quiero deciros es que el ser humano de por sí no es malo por naturaleza. Es la realidad que rodea al ser humano la que lo embrutece. ¿Por qué hay más prisiones en un país que en otro? Porque en unos países unos seres humanos pueden efectivamente autodesarrollarse y en otros países no. Por ejemplo, en los países nórdicos se cierran prisiones y en Estados Unidos se siguen abriendo. Es decir, si el ser humano fuera malo por naturaleza, sería malo en Estados Unidos y también en los países nórdicos. Pero no es así. Porque en unos países unos seres humanos pueden efectivamente llegar a cubrir estas necesidades materiales y en otro país pues no es así.
En el momento en el que esas necesidades materiales no están cubiertas, ahí es donde surge la delincuencia. Por lo tanto, es la realidad la que genera el problema y es a la realidad a la que tenemos que atacar. Y esa realidad se llama capitalismo. Hasta que no entendamos que la realidad es el problema, las reglas del juego del sistema económico son el problema, de nada le valdrá a Estados Unidos seguir abriendo prisiones. Hasta que no acabe con esa pobreza que tiene, hasta que no acabe con la desigualdad que tiene este país, pues de nada le valdrá seguir abriendo prisiones. En el momento que se acabe esa pobreza y esa desigualdad, las prisiones empezarán a cerrarse. Es algo garantizado porque ya ha pasado, por ejemplo, en los países nórdicos. En el momento en el que un país reduce su pobreza, la delincuencia también cae. Es algo matemático. Entonces el ser humano se adapta a la realidad en la que se encuentra. Si la realidad es individualista, competitiva, inhumana, poco empática, pues el ser humano se adapta a esa realidad. Así que cuando escuchéis a economistas liberales o personas que defienden al capitalismo, decidles tan solo este dato. En California, desde el año 1980, se han abierto 22 prisiones y tan solo una universidad. Yo creo que un periodo de tiempo como 40 años es un periodo bastante contundente para confirmar que el sistema capitalista no funciona. Por ahora, eso es todo. Un saludo.